Entonces me llegó ese vídeo del padre Luis Toro y era un vídeo donde decía así a grandes rasgos, el padre Luis Toro decía pues que a los sacerdotes le había impuesto las manos los obispos, pero es que estos obispos antes fueron sacerdotes y la robando a Dios. Y Dios te ha provisto, Dios te ha provisto, bueno, Dios te ha provisto con unas becas, con esto, con lo otro, pues tiene con una casa, un techo, entonces tienes que darle a Dios. Bienvenidos hermanos a Panagia Televisión. Hoy tenemos el placer de contar en Panagia con nuestro hermano Manuel Jesús Cabello, un ex miembro de la secta Pare de Sufrir, el cual hoy pues, nos va a dar su testimonio. Buenas tardes, Manuel Jesús. Buenas tardes, José Manuel, ¿qué tal? Muy bien, yo agradecerte en mi nombre y en nombre de todos los hermanos, pues que nos quieras dar tu testimonio y agradecerte eso, que cuando te pedí que dieras el testimonio en Panagia, pues te, te lo tomaste muy bien y estuviste presto para dárnoslo sin ningún tipo de problema. Creo que tu testimonio pues va a ayudar muchísimo, ¿verdad?, a los hermanos que puedan verlo, ¿verdad? Testimonio que yo creo que va a estar súper interesante. Pues bien, Manuel, pues, pues cuéntanos un poquito cómo llegaste a parar esa secta, ¿verdad? ¿Qué circunstancias y vivencias pues te llevaron hasta allí, hasta Pare de Sufrir? Bueno, pues yo, bueno, en primer lugar, me llamo Manuel Jesús, tal como ha indicado el hermano, soy de un pueblo de Sevilla, aquí en España, y bueno, yo me bauticé como católico, de hecho, pues yo desde pequeño fui 3 años monaguillo, aquí en la parroquia de mi pueblo y asistía, bueno, pues asistía a encuentros, asistía a retiros, asistía a viajes espirituales también. Incluso llegué a asistir pues a algunas asambleas sobre la renovación carismática, ¿vale? De aquí mi amor pues por la renovación carismática, católica y todo eso. Lo que pasa que, bueno, pues mi adolescencia fue un poco difícil y bueno, pues mis amigos se salieron de la iglesia, yo también me salí y después, pues, por una depresión que tuve y todo eso, bueno, pues al final regresé a la Iglesia Católica, para la gloria de Dios me confirmé, con 16 años me confirmé, en el 2010, que ahora tengo 26, y bueno, pues nada, seguí asistiendo a la Iglesia Católica, pero no leía la Biblia. El problema que yo tenía era que no leía la Biblia, no, ni sabía que existían las cartas de San Pablo, ni sabía que existía el Apocalipsis, ni sabía, lo único que sabía era el Evangelio, así las historias más, las parábolas así más significativas del Evangelio, no sé, como por ejemplo la del hijo pródigo, o la de, no sé, o por ejemplo el relato de los panes y los peces. Es decir, así un poco lo más, podemos decir, lo más de cultura general, lo más de Exacto. cultura general, lo más conocido del Evangelio, así de poco de tradición, de cultura general. Y bueno, yo no iba tampoco todos los días a misa, iba a lo mejor un domingo sí, tres no. Es decir, que estaba mi fe era bastante, aunque había vuelto a la iglesia católica y todo eso, pero mi fe fue bastante débil, bastante débil. Entonces yo también había estado coqueteando pues con otras, por ejemplo, yo estuve un tiempo, estuve en Inglaterra un tiempo, también estuve otro tiempo en Suecia, y bueno, allí pues estuve un poco con los presbiterianos en Inglaterra, estuve con los metodistas. Entonces yo veía sobre todo en los metodistas, veía que ellos tenían un culto muy parecido a la renovación carismática. Bueno, la renovación carismática, pues hacemos alabanza, hacemos así oraciones al Espíritu Santo, y eso es muy típico también pues de las sectas, sobre todo las más, podemos decir, las más nuevas, ¿no? Y entonces yo creía, claro, como yo en mi ignorancia, creía pues que todo eso era, que todo era lo mismo, que todo era lo mismo, que daba igual ir a los presbiterianos, que a los luteranos, que a los, yo qué sé, a los pentecostales unidos, a la iglesia católica. De hecho, yo alternaba un poco de todo, yo hacía un mix. Y entonces
estuve coqueteando no mucho, pero estuve coqueteando con varias así iglesias protestantes. Entonces, resulta que pues en el 2014 yo, bueno, empecé a ir a la iglesia católica más a menudo y todo eso, incluso empecé a ir a misa diaria 2 años antes, en el 2012. Sin embargo, aunque iba a misa diaria y todo eso, no leía la Biblia. No leía la Biblia, no me formaba, no tenía formación. Entonces, no leía nada de los padres de la iglesia, ni siquiera conocía que había una tradición apostólica. Entonces, claro, un matrimonio que vivía en mi calle, que es brasileño, pues la esposa de este matrimonio pues me invitó. Me invitó un día a ir a, que ella iba, me decía, pues yo soy cristiana y yo voy, los domingos voy a la iglesia. Digo yo, pero ¿a qué parroquia vas? Así en mi ignorancia. Bueno, ¿a qué parroquia vas? Dice, es que yo no voy a una iglesia católica, yo voy a la verdadera iglesia de Cristo, que es la iglesia universal del reino de Dios. Como se conoce para Jesucristo, se conoce, su nombre oficial es Iglesia Universal del Reino de Dios. Entonces ella me dijo, yo mira, yo soy católico, pero vamos, que a mí me enseñaron pues que hay que respetar a los protestantes y todo eso. Pues voy, en conclusión, voy. Y entonces fui un domingo, en 2014, a finales de 2014, fui con este matrimonio. Es un matrimonio joven. De hecho, pues la esposa me lleva 4 años y el esposo me lleva 8 por ahí. Entonces, es un matrimonio joven. Bueno, matrimonio entre comillas porque ellos se casaron allí en la Iglesia Universal del Reino de Dios. Entonces, ellos me invitaron y fui con ellos y yo también venía de atravesar una mala situación tanto económica como también una mala situación de mi padre, porque mi padre pues, está enfermo, tiene problemas de nervios y todo eso, y entonces en aquel entonces estábamos muy mal, había ido a pedir ayuda a mi parroquia, sin embargo en mi parroquia pues no me ayudaban, me sentía muy desligado de mi parroquia. Entonces, yo lo que iba buscando también, estaba solo, no tenía prácticamente amistades, que como me había ido a vivir a Sevilla, capital, porque como estaba estudiando en Sevilla y tenía prácticas y me tenía que quedar toda la semana, toda prácticamente de lunes a viernes en Sevilla, pues no tenía amistades en el pueblo. Entonces, yo decía, pues me gustaría también, fui un poco también para hacer amigos cristianos, y ya que en mi parroquia sí había jóvenes, pero los jóvenes que había eran pocos y tampoco me llevaba bien con ellos, porque pues, tampoco me brindaron ese calor, ese que yo necesitaba. Entonces, pues fui allí y bueno, cuando llegué había una mujer, una muchacha, pues que me dijo, bienvenido, hermano, aquí tratamos a todos con amor, tratamos a todos. Entonces, eso a mí me llegó al alma, porque eso yo no lo había vivido en mi parroquia. Entonces, yo eso ya me llegó al alma, podemos decir. Entonces, el primer día fue así. Ese día fue, hermano, bienvenido, mira, voy a presentar a un nuevo hermano. Vamos, que parecía, vamos, mm, la experiencia me resultó incluso el culto y todo eso, el culto ahí con música, bailando, levantando las manos, etcétera, etcétera. Entonces, eso a mí primero me recordó a la renovación carismática, entonces yo dije, hacía mucho tiempo que no iba a la renovación carismática, entonces dije, pues, me encanta, me encanta. Y nada, y entonces pues el verano siguiente, en 2015, pues, nada más fui una vez. Ya después seguía yendo, porque aún así, aunque tenía malas experiencias en mi parroquia y todo eso, sin embargo yo seguía yendo a misa y todo eso. Sin embargo, ya en verano de 2015, igual porque ya mis compañeros de la facultad, bueno, yo salía con mis compañeros de la facultad y todo eso, pues salía, me iba con ellos a tomarme algo y todo eso. Pero resulta que como mis compañeros pues se iban de vacaciones y todo eso, y yo pues no podía irme de vacaciones tampoco porque, bueno, pues estábamos económicamente regular
y bueno, tenía que quedarme también con mi padre, que estaba enfermo y todo eso, entonces pues me venía al pueblo y en el pueblo pues estaba también solo y entonces decía yo, pues voy a ir a la Iglesia Universal del Reino de Dios, a ver si allí las personas que además estaba también un poco, estaba triste. Entonces, en ese tiempo estaba yo también bastante triste porque me encontraba eso sin ese apoyo de la parroquia y todo eso. Entonces, pues fui y eso, y me recibieron, y, ay Manuel, ¿qué tal? Allí las obreras, que son las que ayudan al pastor, pues las obreras me decían, ay Manuel, qué de tiempo, que... Y dice, ¿todavía sigues yendo a la iglesia católica? Y yo decía, sí, hombre, yo en mi ignorancia no sabía que estaban separados, los eran hermanos que se habían separado de la Iglesia Católica. Y entonces, pues, había allí un misionero, entre comillas, que los misioneros llaman a jóvenes que ayudan al pastor, y lo van nombrando, lo van llevando a distintos lugares. Y entonces allí había un misionero de Brasil y entonces me comentó, bueno, que la iglesia de su padre era católico, que su padre pues se emborrachaba, que le pegaba, que eso, y que los católicos de la parroquia donde iba el padre de este chaval, que eran unos maltratadores, unos violadores, unos, yo qué sé, que la iglesia católica, pues los sacerdotes eran pederastas, que cuánta pederastia había, que esto, lo otro. En fin, que nada, que Mm, entonces yo reflexioné y dije, pues es verdad que a mí en mi parroquia, no, pues a mí me han insultado, me han tratado mal, me han hecho el vacío. Entonces es verdad que a mí tampoco me han tratado bien en la iglesia católica. Entonces yo ya empecé a dudar de la iglesia católica. Empecé a dudar, empecé a tener serias dudas. Y entonces, aunque no dejé totalmente de ir a la iglesia católica, pero iba a misa por un domingo sí, un domingo no, un domingo. Ahora sí, no faltaba los cultos, al culto iba todos los domingos. Y empecé a ir al culto, empecé a ir al culto y bueno, pues aquí, claro, las personas, ay hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esto, lo otro. Entonces, claro, ese calor humano que yo no sentía en mi parroquia, pues lo sentía allí en Paredes de Sufrir. Entonces, después dejé de ir, pues, porque entré en cuarto de carrera ya, bueno, para los que no lo sepan, yo soy químico, estudié química en la Universidad de Sevilla y bueno, pues entré el último año en la, aquí en la, en la carrera de química y entonces dejé de ir a los cultos porque pues no podía porque pues me tenía que estaba de lunes a viernes en Sevilla y después los viernes me tenía que venir al pueblo y en el pueblo ya pues era para quedarme con mi padre, para estudiar, y todo eso. Entonces nada más iba a misa y ya está. Y tampoco iba a misa todos los domingos, sino a lo mejor un domingo sí, un domingo no. Porque yo como estaba muy peleado, podemos decir, entre comillas, con la Iglesia Católica en ese momento. Entonces, llegó llegó el verano, y entonces me volvió a hablar esta mujer, la esposa de este matrimonio. Me volvió a hablar y me dijo, ¿cómo vas con el curso? Y digo yo, muy bien. De hecho, ese mismo día me habían dado las notas y tenía pues todo notable, sobresaliente, y le enseñé las notas. Le dije, mira, estas son mis notas. Y me dijo, ay, enhorabuena, enhorabuena, me alegro. Esto es para darle la gloria a Dios, porque ellos hablan mucho así, de la gloria a Dios, bendito sea Dios, esto, lo otro. Ujú. Entonces, resulta que me preguntó por mi padre. Me dijo, y bueno, ¿en tu casa cómo anda cómo va la cosa en tu casa? Y digo yo, bueno, y le comenté, bueno, mi padre que está muy enfermo, que eh, mm, mi padre está, bueno, tú sabes, el problema de nervios y todo eso que él tiene también tiene un poco de demencia y todo eso. Entonces él está bastante enfermo, está bastante... mm, pero Dios nos ayudará, dije una frase que dije, pero Dios nos ayudará a sobrellevar esta situación. Y entonces ella me contestó, no, no te ayudará a sobrellevarlo, lo curará seguro. Dios curará seguro a tu padre.
Lo que pasa es que ustedes en la Iglesia Católica os han enseñado eso, pero porque es una iglesia falsa. La iglesia verdadera es la nuestra, es la Iglesia Universal del Reino de Dios. Aquí hay curaciones, aquí hay milagros, aquí hay prodigios, aquí hay... Entonces eso a mí me caló también. Y entonces empecé a alternar la misa, alternaba la misa, iba a misa los sábados por la tarde y los domingos por la mañana me iba al culto a Sevilla. Entonces, pues me iba al culto y muy bien. Ay, hermano Manuel, al igual que el verano anterior. Eso fue en verano de 2016, cuando volví a asistir a la Iglesia Universal del Reino de Dios. Ay, Manuel, qué de tiempo, que no vienes, esto, lo otro. Manuel, estabas perdido, ¿dónde estás? Y entonces me empezaron a decir, bueno, me he enterado que tu padre está por esta hermana. Vente aquí, deja la iglesia católica, vente aquí. Mira, yo iba, una de las misioneras, yo iba a la iglesia católica, iba a la misa con una mujer mayor, porque al parecer estas misioneras cuidaba a una persona mayor. Entonces decía, yo estoy cuidando a una persona mayor y la llevo a misa. Pero qué aburrimiento, allí no hay milagros, allí no hay testimonios, allí son borrachos, los católicos son idólatras, adoran imágenes, ellos adoran imágenes, ellos tienen imágenes y Dios prohíbe las imágenes. Entonces, yo empecé a llevarla aquí al culto. Empecé a traerla al culto y la mujer se sanó, y la mujer empezó a dejar la iglesia católica, porque la iglesia católica es la ramera. La iglesia católica es la gran ramera, la gran prostituta. Entonces yo se lo dije, que la iglesia católica, entonces por eso, gracias a Dios, para la gloria de Dios, conoció la verdad, conoció la luz, se fue de la gran ramera y se vino a nuestra iglesia. Y para la gloria de Dios se sanó. Entonces, claro, eso a mí, como yo no estudiaba la Biblia ni nada, pues a mí eso me convenció y empecé a ir incluso los lunes eran los congresos de económicos, después los miércoles eran las oraciones al Espíritu Santo, los viernes eran los congresos de sanación y los domingos era el culto. Entonces yo incluso empecé a ir hasta algunos sábados porque era el sábado de la reunión de los hombres, algunas veces se celebraba la reunión para hombres y otras veces reuniones para mujeres. Entonces empecé a ir y empecé pues, a dejar la iglesia católica, iba a misa, seguía yendo a misa, yo alternaba el culto con la misa. Sin embargo, pues yo incluso estuve a punto de dejar la iglesia católica. Gracias a Dios, pues no la dejé. Pero la verdad es que es una secta donde te engañan mucho, vamos, te engañan y hablan de los católicos, pues tela. Entonces, eso, empecé a ir y bueno, al principio pues hablaba del perdón, hablaba de... Pero ya cuando llevé yo un mes o por ahí, ya me empezaron a exigir el diezmo. Decía, mira, tienes que traer el diezmo. Tienes que traer el diezmo porque si no, pues te vas para el infierno porque le estás robando a Dios. Claro, a mí me decían que yo si no daba el diezmo, yo le estaba robando a Dios. Entonces claro. Yo en ese año comencé un máster. No me dieron la beca porque entré tarde en el máster. Entonces, como no me dieron la beca, pues tuvo que pagar mi madre porque yo en ese momento no tenía dinero porque ya la beca que había conseguido bueno, yo había estado trabajando antes, pero el dinero pues como estábamos en una situación económica un poco difícil, pues prácticamente no tenía dinero. Entonces, el dinero que yo tenía me lo daba mi madre. Entonces, pues, mi madre me daba a lo mejor 20 euros, 30 euros algunas veces 50 euros a la semana. Entonces, de esos 50 euros o 30 euros, yo tenía que dar, si eran 30 euros, tenía que dar 3 euros obligatoriamente. Bueno, no me obligaban, pero sí me decían, si no das el diezmo, te condenan y te vas para el infierno como todos los religiosos. Ellos a los católicos los llaman religiosos, no los llaman católicos.
Entonces, los religiosos se van para el infierno porque están robando a Dios. Y además son idólatras. Son idólatras, tienen imágenes, tienen... Entonces, claro, yo pues empecé a dar el diezmo. Empecé a dar el diezmo y resulta que una vez, en agosto de 2017, ya llevaba 2 meses en Pare de Sufrir. Entonces, el marido, el esposo de este matrimonio brasileño, pues empezó a hablarme pues de que la Iglesia Católica pues le había robado el nombre a ellos, que la Iglesia Católica se hacían llamar católica, que significa universal, porque le habían robado el nombre a ellos, que ellos eran los verdaderos los verdaderos cristianos de la Iglesia Universal. Lo que pasa es que la Iglesia Católica, eso es la historia que él me contó, que a mí, claro, yo me la creí, pero entonces esa es la historia que él me contó, pues que la Iglesia Católica, que en los primeros siglos se había puesto a matar a un montón de cristianos. Entonces mataban a un montón de cristianos, los mataban y ellos pues se tenían que ir a las catacumbas. Entonces se tenían que ir a las catacumbas y que ellos estuvieran escondidos. Fija, ellos estuvieran escondidos. Manuel, es gracioso, ¿no? Que critiquen que los católicos tengamos imágenes. Vamos a creer, por ejemplo, por un momento que la secta Pare de Sufrir se metieron en las catacumbas. Pues entonces la secta de Pare de Sufrir nos dejaron unas imágenes allí preciosas, ¿verdad? Todos sabemos, quien haya visto las catacumbas de Roma, están llenísimas de imágenes. Sí. Es que no tiene ni pie ni cabeza. Cualquier persona que conozca un poquito su fe le parece chiste todo lo que cuentan. ¿Verdad? Fíjate que es bastante común, ¿verdad? Los ataques, ¿verdad? Da lo mismo que vaya a una secta pentecostal, Testigos de Jehová, mormones, esta secta Pare de Sufrir, todas tienen los mismos prejuicios, todas. Y también se parecen todas en que exigen el diezmo, sí, ¿verdad? El único evangelio que ellos predican es el evangelio contra la iglesia. Verdaderamente sí, no explican otro evangelio, porque el evangelio se expande a través de la predicación, ¿verdad? Del evangelio, de la palabra de Dios. El evangelio no se predica atacando a los demás, ¿verdad? ¿No? Sí, también el miedo a que si tú te vas a la Iglesia Católica, si tú te sales de esta secta y te vas a la Iglesia Católica con los religiosos, ¿vale? Que los religiosos pues se van para el infierno, porque Cristo no es religión, Cristo es relación. Eso también, esa frase también la decían mucho. Es que Cristo odia la religión, Cristo el pastor, lo decía un día tras otro. Es que Cristo odia la religión, es que Cristo odia a los religiosos, se van para el infierno, los religiosos católicos se van para el infierno, por eso aquí, así. Entonces, claro, eso a mí ya me empezaba a dejar de gustar. Yo ya ahí veía que había algo que ahí no había amor, Yo ya ahí me empecé a dar cuenta que ahí no había amor, pero claro, al principio como te hablan así tan dulce, como te hablan con esa, entonces, claro, tú vienes de una parroquia donde no te han tratado bien tampoco, entonces entras ahí, bienvenido hermano, porque yo supongo, eso es lo mismo que no te acepta que yo he ido, por ejemplo, los metodistas, bienvenido hermano, aquí vas a encontrar la luz, vas a encontrar el amor, así. Sí, en eso me van a tener que perdonar los hermanos católicos, porque en eso es la única cosa que creo que sí tienen razón. Cuando uno va a una iglesia, la verdad es que cada uno de nosotros, y yo hablo por mí y por lo que veo, vamos a la misa que dura 45, 50 minutos y nos vamos corriendo para casa porque tenemos cosas que hacer, ¿verdad? Y no nos preocupamos por la persona que nos sentamos junto a él cada domingo o cada día de la semana que también podamos ir y no nos preocupamos, ¿verdad? Y cuando asistes, eso es una norma común en todas las sectas. Cuando tú vas la primera vez a una secta, cuando ya están captados, ¿verdad? Cuando están engatusados, vamos a usar
ese símil, te engatusan. Ven a mi iglesia. No te quiero convencer que te cambies de religión. Ven para que veas que allí sí el Espíritu Santo aletea por allí, ¿verdad? Por nuestro templo. El pastor predica precioso, nuestras alabanzas, precioso todo. Y tú vas y tú dices, bueno, me van a predicar la Biblia, ¿verdad? Vamos a hablar de Dios. Este señor no debe de ser mala persona porque viene con la Biblia debajo del brazo, ¿verdad? Y ya nosotros bajamos la guardia, ¿verdad? Ya, aquí no hay nada malo, no hay nada que temer. Voy a probar, por probar no vamos a perder nada. Y cuando llegas allí, es lo que tú bien dices, Manuel. Abrazos, ¿cómo estás, hermano? Achuchones, abrazo, ¿verdad? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, bendiciones. Ven que te voy a presentar al pastor. Este pastor sí tiene unción del Espíritu Santo. No esos sacerdotes que tú tienes. No. Este sí es el bueno, ¿verdad? Y ese bombardeo de amor, ¿verdad? Y una persona, y yo hablo en mi caso porque yo también lo he vivido en primera persona, Manuel. Cuando, como tú dices, tú pasabas por una situación delicada. Yo en su día también viví una situación delicada y ellos pues se aprovechan de eso. Tenemos la defensa baja, ¿verdad? Estamos deseando que alguien nos dé una palabra de aliento, ¿verdad? Que te dé esa palmadita en la espalda. Alguien que venga también, ¿por qué no? A resolverte los problemas con una varita mágica, ¿verdad? Como te prometían. No. En la Iglesia Católica allí no hay milagros. Tú ven y tú verás como tu padre se va a sanar seguro. No, aún no se ha sanado porque tú sigues allí en la iglesia. Aquí sí hay milagro, aquí también hay portento, pero el Señor nos advirtió de eso. El Señor nos advirtió y nos lo dijo muy claro. Mirad que nadie os engañe. O sea, estamos advertidos. Vendrán muchos en mi nombre que os engañarán con milagros, con prodigios, ¿verdad? Estamos advertidos. Así que no podemos caer, que no podemos ser, como decimos aquí, primos, ¿verdad? Que nos engañen, que nos tomen el pelo. No, es que allí sí ocurren, si no hay, y en la Iglesia Católica, a través de 2000 años, aquí sí que han ocurrido milagros y prodigios. Quien quiera verlo, que se lean la vida de los santos. Léete cualquier vida de santo, San Juan Bosco, Padre Pío, Santa Teresa, una lista, San Agustín. Es que dentro de nuestra espiritualidad, es que tenemos la vida de los santos que podemos leer y eran personas como tú y como yo, Manuel, con nuestros defectos, con sus virtudes, por supuesto. Personas que eran alejadas de Dios y el Señor los llamó y el Señor se obró milagros, verdaderos milagros y verdaderos prodigios, no esos cuentos, ¿verdad? Que te cuentan en ese tipo de secta para que al final esa secta está ahí para sacarte los cuartos, ¿verdad? Te dejaron un mes, ¿verdad, Manuel? Tranquilito, ¿verdad? Para que fueras al culto, ¿verdad? Y cuando al mes siguiente, catapum. Manuel, debes de dar el diezmo. Estás robando al Señor. Sí, al principio era con el diezmo, pero ya después, en Navidad de 2017, pues llegó lo que ellos llaman la campaña de Daniel. Entonces, la campaña de Daniel es que hay que dar una ofrenda muy grande, hay que dar lo más que tú puedas, que el que dé 1000 recibirá 10.000, que el que dé 100.000 recibirá 1.000.000, que el que dé... Entonces, yo, claro, como el único dinero que yo tenía era el dinero de mi madre, que me daba mi madre que por cierto me lo daba para los estudios y a escondidas tenía que darlo en la secta porque si no creía que me iba a condenar. De ahí, por eso estas sectas son tan peligrosas. Manuel, entonces, ¿y te devolvieron por 1000 o no? ¿Qué va? Cuando viste ¿no? Entonces, No, ¿quién miente? no El pastor. Que Dios no nos miente. Entonces, alguno de los dos mentiría, o el pastor o Dios. Dios no nos miente, en blanco y en botella, ¿verdad? Yo creo que hay que ser
hay que ser un poquito confiado, ¿verdad? Para que nos tomen el pelo de esa manera. El testimonio de Manuel que hoy nos da es para que tú, hermano, que estás en ese tipo de sectas, abra los ojos, ¿verdad? Para que se cumpla la palabra como en 2 de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Tú y yo y Manuel y todos los hermanos tenemos que proveer por la familia, primero, por la familia. Porque dice que quien no le da, ¿verdad?, los recursos a su familia, en primer lugar, es peor que un infiel y ha apostatado. O sea, el pastor que se vaya tranquilito a trabajar por la mañana y tu dinerito que tanto te cuesta ganar, dedícalo a tu familia. Que nadie te engañe 1 por 1000. Si eso es así, entonces dígale al pastor que el Señor que lo bendiga a él también, que él te dé a ti. Y el Señor a él se lo devolverá por 1000. Verás como el pastor no te dará siquiera un solo dólar, un solo euro. Que no nos tomen el pelo. Manuel, y era algo impuesto, ¿verdad? El diezmo. Te lo imponían, ¿verdad? Sí, bueno, sí, sí, vamos, estaba camuflado, evidentemente, bueno, tú no estás obligado y todo eso, pero tú sabes que si no le estás robando a Dios, si no das el diezmo, le estás robando a Dios, y Dios te ha provisto, bueno, Dios te ha provisto con unas becas, con esto, con lo otro, pues tiene con una casa, un techo, entonces tienes que darle a Dios. Tienes que darle a Dios también lo que le corresponde. Entonces, claro, yo como en mi ignorancia, como no sabía nada de Biblia, ni nada, nada más lo más básico, ¿no? La historia de la creación, lo que dije antes, los evangelios del hijo pródigo y poco más. Entonces, pues lo que hice fue eso, daba el diezmo y cuando llegó la campaña esta de Daniel en diciembre, pues me decían que yo tenía que dar lo más posible, que si no, pues me iba para el infierno. Que según como diera, así me iba al cielo, que mientras más diera, que tenía que darlo todo, que tengo que entregar mi vida, que tengo que dejar, y usaban la cita bíblica donde le dice Jesús a el que quiera seguirme a mí, el que quiera ir en pos de mí, que se niega a sí mismo, tome su cruz y me siga. Y el que deje casa, amigos, esto, etcétera, etcétera, recibirá 100 veces más con persecuciones y la vida eterna. Entonces usaban esa cita bíblica pues para justificar pues que yo tenía que dar todo lo que tenía. Entonces mi madre y mi familia me dio un dinero, 100 euros, me dio 100 euros en aguinaldo para Navidad. Entonces yo di los 100 euros en la campaña entero. Di los 100 euros y nada, y entonces después a los 2 o 3 meses después llegó otra campaña, pues igual. Di otra vez 100 euros, daba 100 euros, 50, empecé cada vez a dar más, a dar más, a dar más, hasta que me di cuenta de que yo había dado más de 2.000 euros. Hasta más de 2.000 euros en tiempos, ofrendas, primicia, yo qué sé. Había dado más de 2.000 euros. Y yo digo yo, a ver si así consigo un trabajo, porque yo estaba haciendo el máster y yo necesitaba pagarme el máster y no tener que depender de mi madre entonces, a ver si me sale un trabajo, a ver si yo estoy clamando, ellos tenían también lo que ellos me daban lo que llaman ellos la gota del milagro, que es supuestamente agua del río Jordán, bendecida por un pastor, agua del río Jordán bendecida por un pastor, me lo daba en una botella y entonces y entonces pues que las contradicciones de los evangélicos. Entonces, pues, en fin, que la gota del milagro era, pues lo tenía que asperger en casa o lo tenía que asperger para que la economía fuera bien. Además me daban, que es un poco gracioso, me daban también una bolsita de sal para que yo pusiera los pies encima de la sal y al poner los pies encima de la sal Dios me prometía prosperidad económica. Ellos tienen una teología que se llama la teología de la prosperidad
y la teología de la liberación, que supongo que muchos conocerán. La teología de la prosperidad dice que si tú das mientras más des, más el Señor te va a bendecir. Y la teología de la liberación dice que si tú usas este tipo de... También me daba una rosa y la rosa servía pues para ahuyentar al demonio, yo qué sé, yo qué sé, una rosa que tenía que ponerla en mi casa, también para la prosperidad espiritual, también me daban el aceite de Salomón, algo así lo llamaban, el aceite de Salomón me parece. Pero ese tipo de productos, ese tipo de objetos, ¿te lo daban previo pago o te lo daban gratuitamente? No, me lo daban gratuitamente, eso sí, tenía que dar el diezmo. Tenía Claro, que dar si el no hay diezmo, claro. Sí. Entonces me daban, bueno, lo ponía en el culto y ahora nosotros teníamos que ir pasando, pero eso sí, teníamos que ser de Pare de Sufrir. Si era una persona que no era de Pare de Sufrir, que era de otra iglesia, que a lo mejor había ido a Pare de Sufrir, esa persona no podía, sino tenía que ser una persona de allí de Pare de Sufrir. Entonces, pues yo, claro, creía que con esas cosas, con las rosas, de hecho yo no sé cuántas rosas tendré en mi casa ya, con tenía hasta 3 o 4 rosas, porque un día me daba una rosa, otro día me daba otra rosa. Y entonces, pues también eso me daba, que si lo de la gota del milagro, que era supuestamente, según ellos, agua del río Jordán bendecida por ellos, en fin, un montón de cosas. Y entonces, pues nada, ya el hablar del diezmo, ya a mí eso me ahogaba. A mí eso, y el ver que yo no conseguía trabajo, que no se cumplían las promesas que el pastor decía, pues eso ya empecé yo a verme agobiado. Empecé yo a verme agobiado porque incluso me pedían que no viera la televisión, me pedían que no, durante un mes que no viera la televisión, que si veía la televisión era un mal cristiano, que no viera, que hiciera un ayuno de televisión, que hiciera un ayuno también incluso, que no, me pedían cosas que no, por ejemplo, pues me pedía que no, por ejemplo, que los amigos, que dejara de hablar con mis amigos, que dejara de hablar con personas que me fueran a alejar de la iglesia, según ellos le dicen, a su secta. Entonces, claro, yo ya me veía agobiado por los ayunos que eran fortísimos, digo, ¿qué ayunos más fuertes? O un mes entero sin comer, o decía yo, y el dinero que gastaba en comer tenía que darlo a la iglesia, o tenía que quitarme de comer durante un mes, a lo mejor en el desayuno, a lo mejor, y ese dinero, a lo mejor que me quitaba de comer o me quitaba de comprar comida, pues ese dinero lo tenía que dar a la iglesia. Entonces yo ya empecé a sospechar, empecé a decir, bueno, yo creo que el Señor no quiere esto. Yo creo que el Señor... Y entonces, pues eso también, la historia esta de que los católicos le habían robado, que eran unos ladrones, que le habían robado el nombre a la Iglesia Universal, que la verdadera Iglesia Universal son ellos, que son ellos. Lo que pasa es que durante 19 años estuvieron escondidos. Durante 19 años no podían profesar libremente su fe. Y ya a partir del 1977, gracias a Edir Macedo se rebeló y ya a partir de Edir Macedo ya se podía profesar públicamente su fe, pero que ellos existieron, ellos fueron la iglesia primitiva, según decía ellos. Entonces, esa historia a mí ya empecé yo a sospechar, empecé a decir, bueno, qué raro, ¿no? Lo que acaba de decir, es raro, yo nunca había escuchado eso. Nunca había escuchado eso. Entonces ya también los ataques a los católicos, y llegó un día que eso ya fue en abril, que ya yo estaba empezando a dudar sobre la secta. Empecé a dudar y entonces también por el tema de los diezmos, de que yo no, lo que decía el pastor no se cumplía, y además incluso una hermana, un matrimonio también de brasileños, que se habían salido de Padre Jesucristo y se habían convertido a la Iglesia Católica, pues me dijeron una vez en una papelería, me lo encontré, y me dijeron, vete de allí,
vete de allí, por favor, porque todos los testimonios son falsos. Ellos le pagan, el pastor le paga a la persona que oficia o que la persona que va a contar el testimonio o que va a hacer el milagro, ¿vale? Estas manifestaciones de milagros que hay los viernes, los congresos de sanación, ellos lo ensayan antes, le da dinero. La persona que va a oficiar el milagro, ¿vale? Le da dinero al pastor, le da dinero al pastor previamente y después se encierran en el salón privado, una sala que tienen ellos que le llaman salón privado, que ahí únicamente pueden entrar las personas que van a contar un testimonio o un milagro, o las personas que tienen un milagro, que eso ya me di cuenta después, que ahí, por ejemplo, yo no podía entrar. Yo ahí al salón privado me decían, no, esto es privado, aquí no puede entrar nadie. Y solamente veía yo que entraban las personas que tenían milagros y que contaban testimonios. Decía yo, qué raro, únicamente entran las personas que cuentan testimonios, las personas... Ya cuando yo ya salí de la secta, ya me di cuenta de que era porque ahí a lo mejor pues hablaban, les pagaban. Entonces, eso me dijo esta hermana, vete por de esta iglesia, vete de la iglesia, vete a cualquier otra, pero por favor, todavía no se habían convertido, se habían salido de la secta, pero estaban probando, podemos decir. Se convirtió un poco más tarde, unos meses más tarde. Entonces, en aquel momento, vete a la iglesia que siempre, no a esta, no a Familia Unida, porque aquí en Sevilla la llamaban Familia Unida. No, es que tiene varios nombres: Iglesia Universal del Reino de Dios, Pare de Sufrir, Familia Unida, Oración Fuerte al Espíritu Santo. Ahora se llama ahora le cambiaron el nombre hace unos 3 años por ahí, y se llama Centro de Ayuda Cristiano. Es decir, un montón de nombres. Entonces, me dijo, vete de Familia Unida porque esta iglesia es muy peligrosa, es una secta, es muy peligrosa, ahí los testimonios son todos falsos, le pagan al pastor. Claro, entonces, porque van mutando, ¿verdad, Manuel? Con ese cambio de nombre van, digámoslo así, van mutando, van cambiándose de nombre para que no sean reconocibles, ¿verdad? Porque si siguen usando el mismo nombre, cualquier persona, aunque solamente sea de oídas, pues no va a ir a esa iglesia. De esa manera se cambian el nombre y pueden seguir engañando a otras personas. Me parece un dato de verdad muy interesante, Manuel. Sí, vamos, de hecho a mí me sorprendió porque digo yo, bueno, ¿y qué están haciendo aquí? Porque en el 2018 ya había salido, pero fui a una parroquia que está cerca de esta secta. Y entonces, pues, por casualidad, me pasé por allí y dando un paseo, y entonces, pues, vi que le habían quitado el nombre, le habían quitado el logo, le habían quitado, que la estaban pintando, y digo yo, ¿qué estarán haciendo? Dice, les habrá descubierto. Y entonces al año después también pasé por allí por casualidad, también pasé y vio que la habían empezado a llamar Centro de Ayuda Cristiano, y de hecho en la puerta ponía, no importa de qué religión eres, si eres católico, si eres... Aquí propiciamos una relación con Cristo, no una religión. Por eso no importa la religión, que algo así, no importa la religión que tú profeses, aquí todos somos hermanos, aquí todos, porque Cristo no es religión, lo ponía en grande, Cristo no es religión, es relación. Entonces digo yo, que le han cambiado el nombre, y ya ahí ya se llamaba Centro de Ayuda Cristiana. Entonces digo yo, pues supongo que será para eso, para camuflarse, para que no descubran, en fin. Entonces ya en abril, creo que fue en abril o en mayo, no recuerdo muy bien, de 2017, ya es cuando yo ya me enfadé, porque incluso empezaron a hablar mal de la Virgen María, llegaron hasta hablar mal de la Virgen María. Y como yo seguía yendo a la Iglesia Católica, pues yo seguía amando a la Virgen María. Entonces empezaron a decir cosas de la Virgen María como que tuvo más hijos, Santiago, José, Judas, los hermanos y Simón, los hermanos de Jesús. ¿No? Están ahí tu madre y tus hermanos. Es decir, María tuvo más hijos. Pero además, como José murió, María tuvo hijos con otra persona.
María cometió adulterio, María no es santa, como dicen los católicos, sino María cometió adulterio. De hecho, los hermanos de Jesús eran hijos de otro hombre, que no era José. Entonces empezó a decir eso lo dijo 2 veces. Empezó a decir eso de que María tuvo más hijos, de que María era incluso que había cometido prostitución, que había cometido adulterio, y ya eso a mí me dejó de gustar. Eso a mí ya me dejó de gustar, y yo ya en ese momento digo yo, pues es muy raro el odio que tienen hacia los católicos. Me di cuenta ya, muchos meses después, el odio que le tenían a los católicos. Y según yo tengo entendido, Dios es amor, ¿no? Dios quiere que todos nos amemos y que todos. Entonces empecé a ir a misa más. Empecé a ir a misa más y en junio incluso engañé a esta congregación, engañé al misionero, engañé al pastor diciendo pues que me iba a ausentar unas 2 semanas, me iba a ausentar unas 2 semanas en junio, que no iba a asistir al culto, esto, lo otro, por problemas familiares. Y esas 2 semanas las dediqué para ir todos los días a la iglesia, para ir a la iglesia católica. Y a conocer, a leer, empecé a leer en internet sobre la iglesia, empecé a informarme más sobre la iglesia católica. Es decir, bueno, pues voy a informarme más. Igual hay una parroquia donde yo pueda ir, donde me pueda encontrar ese calor humano, aunque sea de la iglesia católica, que es la que yo conozco, la que yo me he criado, ¿no? Donde mi familia se ha criado. Y además yo me di cuenta que si atacan tanto a la iglesia católica, es que probablemente la iglesia católica sea la que fundó Cristo. Entonces, yo ya en esas 2 semanas empecé a asistir a misa y todo eso. Y no fui al culto, no fui a la secta. Y a las 3 semanas me encontré a la madre de un amigo mío de aquí del pueblo que también iba a la secta. Y entonces, pues, la madre me vio y me dijo, mira, tú ya no te pasas por la iglesia. Y entonces, pues me vi obligado a ir. Me vi obligado a ir porque si no, pues me iban a tachar de mentiroso. Entonces, volví a ir y resulta que en ese mismo día, eso fue a finales de junio de 2017. Entonces, ese mismo día, ya, bueno, antes de eso, en esas 2 semanas que yo había estado sin ir al culto, me llegó por providencia de Dios, me llegó al YouTube, yo usaba el YouTube pues, para ver telenovelas, bueno, en ese entonces no veía telenovelas, pero veía series, para ver series y todo eso, y resulta que por providencia de Dios me llegó un vídeo sobre el padre Luis Toro, hablando, un vídeo del padre Luis Toro, hablando sobre la sucesión apostólica. Entonces empecé a ver el vídeo y digo yo, este vídeo aquí, el padre Luis Toro, yo no conocía al padre Luis Toro, el padre de Luis Toro, ¿quién será? Y entonces, pues nada, empecé a ver el vídeo del padre Luis Toro y el padre Luis Toro dijo una cosa que a mí me marcó y a mí hizo que yo me convenciera en ese momento todavía más de que la Iglesia Católica era la de Cristo y me decidiera a cada vez más. Lo que pasa es que tenía miedo de dejar la secta porque, pues como durante tanto tiempo, tenía esa amenaza de que me iba a ir para el infierno, de que si me iba de la secta me condenaba, me iba para el infierno y todo eso. Yo tenía de hecho yo tuve una crisis espiritual en ese entonces y me llevé varios días sin dormir, varios días con pensamientos, pesadillas sobre el infierno y todo eso. Porque claro, tantos meses diciéndote que te vas a ir al infierno si no das esto, si no das lo otro, si no das el diezmo, si no eres esto, si no eres lo otro. Entonces, claro, ya te lo llegas a creer. Entonces me llegó ese vídeo del padre Luis Toro y era un vídeo donde decía así a grandes rasgos, el padre Luis Toro decía pues que a los sacerdotes le había impuesto las manos los obispos, pero es que estos obispos antes fueron sacerdotes y le habían impuesto las manos otros obispos, y a estos obispos le habían puesto las manos otros obispos, y a estos otros obispos, y así sucesivamente hasta que llegaron a los apóstoles. Entonces, yo ya
eso me hizo a mí recapacitar y me hizo a mí convencerme más de que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Lo que pasa es que yo todavía tenía miedo de dejar la secta. Entonces fui ese día y entonces ese día cuando acabó el culto, pues esta misionera que cuidaba a esta persona mayor de la que hablé antes, me decía, Manuel, ¿qué de tiempo? ¿Dónde has estado? Digo yo, bueno, es que he estado teniendo problemas y todo eso. Dice, ¿no has venido aquí? Digo yo, sí, pero yo he estado yendo a la Iglesia Católica. Claro, yo en mi ignorancia todavía, yo creía que daba igual ir a cualquier iglesia. Y entonces se enfadó. Esta hermana se enfadó y dijo, ¿cómo que a la Iglesia Católica? No, tú eres un traidor. A mí, tú eres un traidor. ¿Qué haces tú yendo a la Iglesia Católica? Estas 2 semanas que has estado haciendo. ¿Qué has estado haciendo? ¿Tú no sabes que en la Iglesia Católica la gente no se salva, la gente se condena para el infierno? ¿De que no es la Iglesia verdadera? Digo yo, ¿por qué? Si todas las iglesias son... Dice, es que tú estás jugando con Dios, te estás burlando de Dios, así, te estás burlando de Dios, es que tú estás yendo a 2 iglesias, tú eres un sinvergüenza, así, tú eres un sinvergüenza. Claro, yo estaba en ese momento sin vergüenza. Y entonces tuvimos una plática durante 1 hora, por lo menos, diciéndome, pues los católicos, las mujeres, muchas se prostituyen, muchas son prostitutas, muchas después los hombres van a la misa y después se emborrachan. Y después se emborrachan y allí son idólatras. Allí adoran imágenes. Cuando dice Éxodo 24 claramente que no te harás imágenes de nada de lo que esté en el cielo ni en la tierra, ni, tú eres un idólatra, tú eres un traidor, tú eres un sinvergüenza. Así. Y entonces esas palabras a mí, y también incluso hablando pues de las hermandades, ahí la gente nada más quiere dinero y todo eso. Entonces eso a mí ya ¿cómo lo digo? Me enardeció tanto que ese fue el último día que fui a la secta, ya no fui más. Y entonces, pues empecé a ir a la Iglesia Católica, empecé a ver la página Aleteia y una página católica y otra página católica que se llama catholic.net, buscando si en la Iglesia Católica había milagros. Y resulta que yo no conocía Lourdes, vamos, había estado en Fátima, pero yo no sabía que había milagros en Fátima, ni que ha habido milagros en Lourdes. Y entonces empecé a leer sobre los milagros de Fátima, los milagros de Lourdes. Bueno, pero a mí me dijeron aquí que no había milagros en la Iglesia Católica y aquí el gran número de milagros que ha habido en Lourdes, que es un santuario católico, que ha habido en Fátima, que ha habido en Medjugorje, que yo también había estado en Medjugorje. En fin, y empecé a ver también incluso testimonios de conversiones, de sanaciones, e incluso en ese mismo, para esa misma fecha, me llegó el testimonio del doctor Fernando Casanova, que supongo que muchos sabrán quién es. Entonces me llegó el testimonio del doctor Fernando Casanova, que era pentecostal, por cierto, porque la Iglesia Universal del Reino de Dios es pentecostal. Entonces decía yo, mira, un pastor pentecostal que era también pentecostal son estas personas de la Iglesia Universal del Reino de Dios, se convirtió al catolicismo. Y entonces empecé a ver testimonios de personas que se convirtieron al catolicismo, e incluso testimonios de musulmanes que se convirtieron al catolicismo. Y empecé también pues a ver los vídeos y los debates del padre Luis Toro. Entonces empecé a leer la Biblia. Empecé a partir de ese entonces, que fue en verano de 2017, pues empecé a leer la Biblia, me he apuntado a varios cursos de teología, varios cursos bíblicos, he hecho cursos incluso de apologética online, he hecho cursos online de apologética, también he hecho cursos de teología, también online, pues el tema de la pandemia y todo eso. Y bueno, y si Dios mediante, el curso que viene, si va todo bien con esto de la pandemia y mi trabajo me lo permite, pues me quiero apuntar a otro curso de teología para seguir formándome sobre
las Sagradas Escrituras y empecé incluso a leer las cartas de algunos padres de la Iglesia. Y cuando ya me convencí 100% que ya se me quitó todos esos pensamientos del infierno y todo eso, fue cuando leí la carta de San Ignacio de Antioquía a la iglesia de Esmirna, donde dice que allá donde está, como decía, allá donde está el obispo está la comunidad, igual que allá donde está, algo así, allá donde está Jesucristo está el obispo, igual que allá donde está la comunidad está la iglesia católica. Entonces, cuando yo vi en esa carta del año 105 o 107, no me acuerdo, después de Cristo, de San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo del apóstol San Juan, y vi que llamaban a la iglesia católica, ya todos esos prejuicios que yo tenía, de esos prejuicios de que, bueno, que me habían infundado estas personas de esta secta, de que pues la Iglesia Universal del Reino de Dios era realmente la iglesia primitiva, que habían estado escondidos, esto, lo otro, era totalmente falso. Es decir, que la iglesia primitiva era la iglesia católica. Empecé a leer un poquito la Didaché, empecé a leer la carta de San Justino Mártir, que le escribió al emperador hablando sobre la misa, cómo era la misa en los primeros siglos, y vi cómo la misa en esencia era igual, como el culto, porque el culto que se rendía a Dios en los primeros siglos era en esencia igual a la misa católica. Entonces, eso a mí me ayudó muchísimo a convencerme en mi fe católica. Y bueno, pues a día de hoy pues sigo estudiando la Biblia, sigo leyendo la Biblia pues de manera asidua, e incluso desde hace unos 2 meses estoy impartiendo unas clases de apologética por el ordenador. Estoy impartiendo unas clases de apologética por el ordenador, que quien quiera unirse, pues mi correo es Manuel, que es por el correo por el cual yo mando los enlaces. Sí, Manuel 1 TO1 Academy, porque yo estuve en una academia que se llamaba así. Entonces, Manuel 1 TO1 Academy con y @gmail.com. Que quien quiera conectarse a esta enseñanza. Lo dejaremos también aquí abajo en la descripción, para que cualquier hermano que quiera realizar ese curso impartido por nuestro hermano Manuel, pues que no tenga problemas. Vaya que cualquier persona se equivoque en alguna letra, en cualquier cosa, aquí abajo se lo vamos a dejar para que podáis realizarlo sin ningún tipo de problema. ¿Le vas a cobrar algo como ese pastor para sufrir a los hermanos o no? Nada, gratis. Gratuito, gratis. Claro, es que lo que recibimos gratis lo tenemos que dar gratis, ¿verdad? Eso que se lo graben bien estos pastores. Lo que recibimos gratis por misericordia de Dios, pues lo damos totalmente gratis. Quien nos tiene que pagar, pues es el Señor, ¿verdad? Porque tenemos que construir el reino, y el reino se construye desde aquí, ¿verdad? Los apóstoles, cuando el Señor subió al cielo, ¿verdad? Los apóstoles pues se quedaban mirando, ¿verdad? Al cielo, y el ángel le decía, no miren arriba, ¿no? Miren acá abajo, tenéis que empezar, ¿verdad? A construir el reino, y es desde aquí abajo. Y Manuel pues también va a aportar ese granito de arena para que las personas que desean hacer el curso y quieran formarse y no ser engañados, ¿verdad? Como muchas personas lo son hoy en día, pues ahí tienen también los cursos del hermano Manuel. Yo también me pasaré por ahí. Catequesis. Sí, son unas catequesis más o menos de 2 horas, 2 horas y media. De hecho, ayer pues di una catequesis sobre la asunción de la Virgen María y la maternidad divina de María, es decir, María como Madre de Dios, que ellos, por cierto, ellos también decían que María no era Madre de Dios, que eso era una herejía, que es Madre de Jesús en la carne, pero después que no, es Madre de Dios, que María no es una diosa. Entonces,
En fin, y yo doy estas enseñanzas, pues normalmente un sábado sí, un sábado no, porque evidentemente, como yo estoy trabajando en una academia dando clases y estoy entre semanas es un poco difícil, además entre semanas aprovecho yo pues para preparar las diapositivas y todo eso. Pues Claro. estoy dando las catequesis un sábado sí, un sábado no, a través Genial. de Google Meet, que es una plataforma que hay de Google, y ahí es donde yo estoy dando la catequesis, que quien no pueda asistir no hay ningún problema, porque además yo estoy en ebooks me podéis buscar por Manuel Jesús Cabello Garrido, ahí está audio, he hecho un audio sobre la iglesia también, un audio sobre la Asunción sobre la Inmaculada Concepción de María, y son clases así a modo de apologética, a modo para defender la fe católica. Y nada, y si no, pues yo también se graba, también las catequesis, pues se graban por el internet, que si alguien lo desea y quiere que por correo se le pase los audios, pues si tienen cuenta de Gmail, Genial. pues se pueden poner también en contacto con el hermano José Manuel o conmigo y se lo Estupendo. vamos a pasar junto con las Estupendo. diapositivas y todo eso. Así que, bueno, y gracias al padre Luis Todo, pues, y gracias al padre Marco Calvi, en especial gracias a ellos dos, pues he podido reafirmarme mi fe católica y os recomiendo encarecidamente a todos los que vean este vídeo que vean al padre Luis Toro. El padre Luis Toro, para mí, no quiero despreciar al resto de los sacerdotes, pero para mí ha sido el sacerdote que a mí más ha contribuido a mantener mi fe y a mejorar mi fe católica, el padre Luis Toro, con sus debates, con su defensa de la fe católica, con esa sabiduría que tiene, que se sabe los versículos sin papel, sin nada, me gustaría a mí tener esa sabiduría, esa memoria que tiene el padre. Entonces, y esa valentía al debatir con pastores protestantes, pues que ya que muchos de ellos pues son bastante peligrosos, muchos de ellos son calumniadores, la mayoría son calumniadores, lo único que hacen es calumniar a la Iglesia Católica. Por eso yo recomiendo que a los hermanos que nos vean, si ya están en una secta, que se salgan lo más rápido posible, porque después es muy difícil salir, te atan muchas cosas, incluso te ves tan mal, tan débil, tan indefenso fuera de esa secta, que necesitan la secta para poder, como los virus, necesitan las células para poder reproducirse. Pues igual ocurre con este tipo de sectas. Son como sanguijuelas. Y mientras antes salga mejor, y que a los hermanos que están en la Iglesia Católica y que piensen dejar la Iglesia Católica, que por favor, que vean los vídeos del padre Luis Toro, que vean los vídeos del padre Marco Calvis, que vean los vídeos del doctor Fernando Casanova, que son verdaderos testimonios Fernando Casanova, verdaderos testimonios de conversión, como un pastor pentecostal, gracias a la Eucaristía, gracias a la Eucaristía y al amor a la Virgen María,